Mañana de martes también interesante conocer qué abordan las columnas y editoriales, y para esto sumamos a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio, que nos hace las recomendaciones pertinentes. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. Hola Paco, el tema de Omicron está presente en las columnas, como hacías referencia a esta nueva variante del COVID, que bueno, ha marcado ya preocupación, alta preocupación, dicen las autoridades. Falta información, falta saber si las vacunas todavía alcanzan la inmunidad correspondiente para esta variante, falta conocer qué tan virulenta es, o sea, falta información, pero sin duda la alerta que levanta la Organización Mundial de la Salud es para, bueno, tomar algún tipo de medidas preventivas. Y de eso trata hoy Enrique Quintana en su columna del periódico El Financiero, que dice: nuevas amenazas en la pandemia, misma respuesta. Esto es exactamente lo que hemos hablado desde ayer aquí en Mega Noticias. Ante la falta de información sobre esta variante, probablemente las autoridades mexicanas no harán cambios en las políticas para enfrentar la pandemia, comenta Enrique Quintana en su columna de hoy. Y bueno, hoy también se trató en la mañanera el tema de esta variante, y si bien cambia un poquito la postura de lo que habíamos escuchado el fin de semana de las autoridades en este sentido, bueno, también la buena noticia es que se anuncia ya un tercer refuerzo para las personas vulnerables, los mayores de 60 años, y esto es una buena noticia. Utilizar las 46 millones de vacunas que están guardadas, Paco. Sí, que están guardadas y que pues se necesita de alguna forma apoyar que el tema de la vacunación realmente es lo que ha funcionado. Esto me parece interesante, la columna de Enrique Quintana en este sentido. De ahí me paso a otra columna que hoy publica el periódico Universal de José Goldenberg, ¿sí? Y habla, su columna la titula "El presidente por encima de todo". Estoy hablando del periódico Universal. Siempre ha sido más sencillo gobernar cuando priva una sola voluntad, dice el analista. El acuerdo presidencial del 22 de noviembre puede sintetizarse de la siguiente manera: si mis deseos se topan con normas constitucionales y legales e incluso tratados internacionales que pueden contradecirlos, deben prevalecer mis deseos. El presidente omnipresente y omnipotente, parte de lo que dice José Goldenberg en su columna sobre el manejo del presidente López Obrador y cómo se ha endurecido en los últimos meses esta visión donde solamente se escucha su voz. El presidente y su gabinete que lo acompaña con sus firmas no han hecho y ordenado que años de construcción de una legislación que intenta evaluar y modular proyectos, garantice derechos de los posibles afectados y sopesar sus consecuencias. No es más que un estorbo que impide que la buena voluntad del Ejecutivo pueda desplegarse sin molestias e interferencias. Y habla de este acuerdazo, el decretazo, como se le ha comentado, para que las obras emblemáticas de este gobierno no tengan ninguna obstrucción en su camino. Y de ahí me paso a otra columna que hoy publica Alberto Asís. Sí, Alberto Asís hoy dice en su columna "A la mitad del río", y habla a la mitad del camino del presidente López Obrador, que ha decidido distanciarse de las reglas de operación legales y técnicas, de la regulación que implican las obras en materia de transparencia, hablando del mismo decretazo. Y bueno, aquí dice Alberto Asís: mañana se cumplen exactamente 3 años del inicio de este gobierno. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está el 1 de diciembre del 2018? Los balances que dominan el debate público están elaborados en blanco y negro de parte de AMLO y de sus adversarios. La mitad del sexenio llega acompañada de un clima de problemas importantes: inflación como nunca, 7% anual, que hacía 2 décadas que no teníamos en México, con una devaluación del peso. Después de la pandemia tenemos un país más pobre y desigual, y en 3 años hay una inseguridad cada vez más dura y cruel. Ahí está Zacatecas. En este espacio me centraré, dice Alberto Asís, me centraré básicamente en 3 asuntos que le dan a la 4T una enorme visibilidad crítica: el polémico acuerdo presidencial que ya hice referencia, una consulta de revocación de mandato sin que se requiera, y el papel de las Fuerzas Armadas y el debate sobre si estamos en un proceso acelerado de la militarización del país. Muy interesante la columna de Alberto Asís hoy aquí precisamente
en Mega Noticias. Así las cosas con algunas de las columnas más importantes. Hay otras, Paco, desde luego importantes. Hoy, por ejemplo, Jorge Cepeda trata el tema y pues este ataque del presidente López Obrador en contra de la periodista Carmen Aristegui y del proceso, luego de la publicación de este reportaje donde Mega Noticias formó parte de los medios asociados para su difusión, el de la actividad de Sembrando Vida y el chocolate Rocío del hijo del presidente López Obrador. Y bueno, pues este posible conflicto de interés que queda de evidencia en esto. Y aquí Jorge Cepeda en su columna pues defiende a Carmen Aristegui luego del ataque del presidente, que pues está enojado por la publicación de este reportaje, cuando lo que se esperaba son respuestas y posible investigación de un posible conflicto de interés, y no simplemente lo que ha hecho el presidente, que es descalificar precisamente al mensajero. Así las cosas, algunas de las columnas de interés esta mañana, Paco, y desde luego estamos atentos a lo largo del día, porque ya llegamos a la mitad del camino. ¿Cómo vamos en seguridad? ¿Cómo vamos en salud? ¿Cómo vamos en educación? ¿Cómo vamos en economía? ¿Cómo vamos en combate a la corrupción, Paco? Esos son los análisis que, de acuerdo a la información, con evidencia y datos, tenemos que hacer este balance. Paco, hasta aquí.